Es decir, nosotros llegamos a trabajar en la zona en base a un acuerdo del Ministerio de Producción que está trabajando con las cooperativas de pescado, o está tratando de formar cooperativas de pescadores, está trabajando con los vecinos del lugar, que en su mayoría son pescadores, y nosotros entramos a trabajar en el territorio con eso, ¿no? O sea, con este acuerdo del Ministerio de Producción, Pesca y Territorio. Y habiendo ya presentado un plan maestro diferente, uno anterior, el informe final se había presentado en 2010, que era de otro carácter, era un carácter inmobiliario, tenía otra propuesta, torres de oficinas, de vivienda, guardería náutica, bueno, era otro tipo de planeamiento. Entonces creo que esto es importante rescatarlo porque nosotros partimos de ahí, ¿sí? De trabajar con la gente del lugar, de un plan para la gente de la zona que no estaba siendo contemplado en la otra opción, en la otra propuesta. Entonces, esas eran las necesidades primarias a las que teníamos que dar respuesta. A los vecinos del lugar, vecinos que se habían censado, que estaban demostrando una residencia en el barrio de 50 años, gente que venía de la isla, que toda su vida estaba en el río, la pesca, que las crecientes fueron trayendo a la costa del Quinto Cuartel, porque muchos de ellos eran isleros, y con cada creciente el lugar que los recibía en la ciudad y donde se iban asentando era la costa del Quinto. Si uno va al Quinto y va por la Plaza de los Inmigrantes, hay un puerto natural de canoas de los vecinos del barrio. Entonces esas eran las necesidades, o sea, nosotros partimos de ahí, de trabajar con las necesidades de los vecinos del lugar. Sí, en ese momento, en el año 2013, se había inaugurado el primer comedor de pescado en Pueblo Brugo, que también surgió de un acuerdo del Ministerio con el colegio, se había hecho un concurso de ideas para el edificio de esos comedores. Entonces ya había antecedentes, había una intención, una política pública de unir la producción con el turismo, de dar una opción de que estos pescadores puedan agregar valor al producto primario, procesarlo y poder ofrecerlo directamente a la venta al turista, que bueno, sabemos que es uno de los productos que ofrece Entre Ríos, la gastronomía con el pescado. El plan maestro, en realidad el plan maestro es eso, es un plan, o sea, no es que diseñamos objetos en tal lugar, sino que estudiamos la zona, ¿sí? Hacemos un diagnóstico y en el resultado final el objetivo era discriminar los lugares, las mejores ubicaciones, porque también estamos hablando de un territorio que es muy complejo, no es una tierra firme, son anegadizos, entonces no es que podemos construir en cualquier lugar, hay que tener mucho cuidado con el paisaje, con el ecosistema. Es un territorio que cambia porque viene la creciente y llega hasta a tapar el camino de la costa y baja y tenés, no sé, 300 metros de parque natural que son anegadizos. Entonces el plan tenía que estudiar primero el impacto ambiental, o sea, dónde construir, se puede construir, cómo construimos en esta zona que tiene más que ver con la isla que con el territorio de la ciudad. Y ahora el arquitecto Germán Elcéser nos va a detallar las distintas etapas que tuvieron en este abordaje. El primer informe contenía los objetivos generales y una aproximación que iba desde la escala más amplia, que es el humedal, o sea, la pertenencia del sector al valle de inundación del río Paraná, y que es un paisaje cambiante, que tenemos en estaciones en las que el río baja y tenemos una gran extensión de tierra, y cuando sube pasa a ser un paisaje prácticamente del agua. A ver, quiero resaltar algunos aspectos de cómo se hizo este informe. Lo hicimos a través de la participación de una trabajadora social que nos aportó en el aspecto propiamente social, económico, de relación con el lugar. También un agrimensor que relevó las viviendas, digamos. Relevamos también la altimetría, las cotas de nivel del terreno, porque es un elemento clave. Y después, relaciones institucionales. Por ejemplo, una relación clave fue con la Dirección de Hidráulica de la provincia, porque ellos
como es la autoridad de aplicación dentro de lo que tiene que ver con la línea de ribera, que es un elemento clave para poder establecer, a ver, lo de la línea de ribera está en el Código Civil y en una ley que no está reglamentada, que es la 9008 de la provincia de Entre Ríos, que ya tiene más de 20 años, pero que se toma como punto de partida. La línea de ribera lo que nos va a permitir es establecer qué es lo público, qué es lo público de lo privado, digamos, es un punto, y establecer a través de las distintas líneas de seguridad y de ahí van a partir los usos. Lo que pensamos es no modificar el espacio natural, no hacer, por ejemplo, terraplenamientos y si íbamos a construir en áreas inundables, que sea a través de palafitos, o sea, elevado en altura. Y sin dudas que el establecimiento de la línea ribereña y de ahí empezar a marcar las zonas inundables y las zonas más convenientes para la construcción es uno de los ejes de esta propuesta. Le preguntamos al arquitecto del César también sobre los límites de la intervención, los límites de la zona ribereña del Quinto Cuartel y cuántas familias estaban englobadas en el proyecto. El sector comienza desde lo que es el final de la costanera de la ciudad de Victoria hasta lo que es el límite del ejido de la planta urbana de la ciudad de Victoria. Tiene una extensión aproximada de unos 2 kilómetros tal vez. Como decíamos, varía mucho el ancho. El ancho porque si vemos imágenes satelitales, varía mucho cuando tenemos el río bajo o alto. Y después también queremos tomar una parte del Quinto Cuartel sería las tierras más altas para hacer un vínculo de ese sector con el Quinto Cuartel y del Quinto Cuartel con la ciudad. Alrededor de 60 familias. La propuesta lo que prevé son viviendas para pescadores, para 100 viviendas, 100 familias, digamos. Tenemos que prever el espacio para esa cantidad de viviendas. La arquitecta Soledad Ferrería es otra de las integrantes de este equipo multidisciplinario que trabajó sobre este abordaje urbanístico de la zona ribereña del Quinto Cuartel de Victoria. Ferrería se va a detener ahora en la importancia de la planificación, en los cambios de gobierno, en el impacto que tiene el cambio en las gestiones locales sobre estos procesos. Y a pesar de no haberse podido concretar toda la intervención completa, hubo avances parciales en distintos aspectos que terminaron teniendo un impacto positivo para todo el barrio del Quinto Cuartel de Victoria. La particularidad de este proyecto, como ya fueron escuchando, es que está inconcluso. Este es un primer informe de 3 y por cambios de gestiones de gobierno a fines de 2015 queda inconcluso. Pero bueno, así es la vida también de los planes maestros y qué pasa con estos planes que no son proyectos ejecutables al 100% con una carpeta que se entrega y cómo van tomando vida propia. Lo que pasó en Victoria fue que ese primer informe estaba muy completo y se transformó en insumo para una serie de proyectos y actividades que suceden desde fines de 2015 a la actualidad. No existía un documento de tales características, entonces fue muy valioso ese primer informe, aún siendo un primer informe de 3. Desencadenó en proyectos productivos, proyectos de turismo comunitario en la costa, todo eso vamos a estar contando hoy, proyectos de turismo comunitario y vecinal en clave urbanística, como son las caminatas de Jane. El Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, que ahora emite certificados de vivienda, utiliza como insumo un censo que está en el marco también de este informe. Entonces, bueno, una cantidad de cosas que empieza a disparar este informe. Nosotros sosteniéndolo también con el afán, militando, como nosotros decimos, el plan maestro para poder terminarlo.
sea este mismo grupo u otro de profesionales, pero creemos que es necesario, y una ausencia del Estado que al no tomarlo como política pública, ni ese ni otro plan para la Costa del Quinto, hay cosas que se dejan hacer. Entonces, bueno, hubo mucha intromisión en terrenos fiscales de vivienda, terrenos además inundables con ese peligro. Son las propias agendas de los gobiernos, de las gestiones más bien, porque nos pasa esto, se nos caen proyectos en los cambios de gestión. Cada gestión viene con su propia agenda, yo creo que ahí se producen los quiebres. Cada gestión tiene su perfil además, sus perfiles técnicos, no técnicos, entonces toman los proyectos o los dejan y no trascienden las gestiones.